Algo está pasando todo el tiempo. Aunque muchos acontecimientos suelen perderse entre la inmensa cantidad de experiencias que vivimos día a día. En este podcast, aquellos sucesos logran quedarse en nuestra memoria, puesto que son el argumento principal de un cuento. Cada jueves podrás encontrar un nuevo relato narrado con nuestra dulce y hermosa voz. No importa en qué fecha o país te encuentres, seguro que sentirás alguna cercanía con el autor. Porque juntos, mi queridísimo Esteban Anaya Y Yali Esquinca nos encargaremos de encaminarte contándote algunos aspectos de su vida a través de Spotify o Apple Podcast. en el episodio de hoy, el personaje principal recibe el regalo más hermoso y conmovedor de Navidad. Acompáñanos escuchando cómo al conseguir nuestros deseos individuales, podemos completar los deseos de otras personas. Quiero que mi familia sepa que la amo aunque estemos lejos, pero lo que más quiero es que ya empiece este cuento, por favor. En aquel diciembre de 1946, tal como sucede ahora y ha sucedido en todas las épocas, los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. Algunos no podían dormir y algunos otros hacían intentos desesperados y casi siempre vanos para toparse frente a frente con el querido hombre del traje rojo, que entonces no era más joven, no. Santa siempre ha sido el mismo viejito barrigón y siempre ha tenido esa barba blanca. Esa noche, Susanita no tuvo problemas para conciliar el sueño, ni tampoco intentó alejarlo para espiar. Ella, a sus 6 años, no podía mantener los ojos abiertos arriba de las 10 de la noche, y como era tan dormilona, a la mañana siguiente le ganaron sus papás a despertar. No, Roberto, no despiertes todavía a Susanita. Apenas son las 7:30. Dijo la mamá, cuando vio que su esposo parecía muy dispuesto a ir a despertar a la niña. Bueno, otro rato. Pero de todos modos fue a asomarse a la sala. Le daba casi tanta emoción como a su hija enterarse de cuál había sido el regalo de este año. Mucho se sorprendió el papá de Susanita porque en el sillón de la sala, donde Santa Claus solía poner los juguetes, no solo no había tales, sino que allí mismo, encima del sillón, estaba tendida una señora gorda de sombrerito, quien no solo dormía, sino también roncaba. El papá de Susanita volvió corriendo a la recámara. Oye, Julia, está pasando algo muy extraño. Ella miró a su marido amodorrada. Quería seguir durmiendo. De verdad, es raro, ven. Sin las más remotas ganas de hacerlo, la mamá de Susanita se levantó y siguió a su esposo hacia la sala. Igual de sorprendida que él, quedó ante la presencia de esa extraña en casa. Por alguna razón, tal vez porque la mujer dormía con tanta placidez, ninguno de los dos se atrevió a despertarla. Los ronquidos salían a través de una sonrisa tranquila. ¿Será una bandida tú? Preguntó Julia, demostrando con eso que aún no había acabado de despertar. ¿Cómo crees? Es muy anciana como para dedicarse a eso. Y además, nadie que entra a robar a una casa se queda después a tomar una siesta en el sofá. Roberto tenía razón, pero en la última parte de su respuesta levantó el tono de su voz y despertó a la mujer. La señora abrió los ojos, miró de arriba abajo a los papás de Susanita y se incorporó. Después de estirarse y bostezar, dijo: Sie müssen die Eltern des Kindes sein. Ambos se miraron extrañados. Naturalmente no habían entendido ni jota. La mujer miró a su alrededor con curiosidad. Und das Kind. Wollt sie? ¿Quién sabe qué sería lo que trataba de decir la señora? Pero el tono ya no les gustó nadita a ninguno de los dos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en nuestra casa? ¿Por qué está durmiendo en nuestro sofá? ¿Qué clase de idioma está hablando? Los papás de Susanita hicieron sus preguntas al mismo tiempo, y la señora empezó a mirarlos con la misma perplejidad que ellos la miraban a ella. Ich weiß nicht, ob ich ihr sein sollte. La mujer comenzó a hablar apresuradamente y acabaron todos haciéndolo al mismo tiempo, casi a gritos. Fue entonces cuando apareció Susanita. Miró a sus papás, luego a la señora. Después se talló los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y miró a la señora con una mezcla de alegría y sorpresa.
Ve a tu cuarto, hija, le indicó su papá. Si aquella mujer era una bandida o alguien que simplemente no había tenido dónde pasar la noche y se había colado en su sala, quería arreglar el problema sin que Susanita estuviera presente. Susanita obedeció y se fue corriendo a su cuarto, pero un momento después, cuando su mamá intentaba entenderse a señas con la señora, la niña ya había vuelto a la sala. Jaló a su papá de la playera y sin decir nada le extendió un papel arrugado. Es una copia de la carta que le hice a Santa Claus. La carta que le hiciste a Santa Claus se la dejamos en la tienda aquella de juguetes. ¿No te acuerdas? Donde le pedías la casita. No, papá. Esta es la carta buena. El Santa de la tienda era un señor disfrazado de Santa. Y esta se la mandé al Santa de verdad en un globo. Mientras la mamá de Susanita inútilmente seguía intentando establecer comunicación con la señora, el papá desarrugó un poco el papel y comenzó a leer. Diciembre 1946. Santa, este año no quiero ningún juguete. Aunque en la carta del Santa Impostor pedí una casa de muñecas, si te la dan, no le hagas caso. Hace un mes se murió mi abuelita, la única que tenía. Yo la quería tanto como a mis papás. Estaba todo el tiempo con ella y platicábamos mucho. Ella ya no está y no sabes cuánto la extraño. Santa, este año no quiero ningún juguete. Y ya me dijeron mis papás que no puedes regresar a mi abuelita porque ella está en el cielo muy contenta. Porque el cielo es un lugar mucho mejor que la tierra. Pero te pido que me traigas una abuelita nueva. De verdad me hace mucha falta y ya no quiero llorar todas las noches. Muchas, pero muchas gracias, Susanita. El papá de Susanita dobló cuidadosamente el papel y se limpió una lágrima. Él también extrañaba a la abuela, y la carta de su hija lo transportó nuevamente a uno de tantos momentos felices que compartieron con ella. Regresó abruptamente a la realidad de esa mañana al ver que la señora se paraba del sillón y haciendo señas con el dedo le seguía hablando a Julia en ese idioma extraño. Parecía más bien que le estaba ladrando. Julia le respondía levantando la voz. «Momento, momento», dijo el papá de Susanita. La señora sí entendió esta palabra, y además el ademán fue muy claro, así que todos guardaron silencio. «Creo que tenemos un pequeño problema», el papá comenzó dirigiéndose a Julia. «Todo parece indicar que esta señora es el encargo que le hizo nuestra hija a Santa Claus este año. Toma, lee». Susanita sonrió enseñando todos los dientes, con la sorpresa aún dibujada en su cara. En realidad deseaba tener una abuela nueva, pero no pensó que Santa Claus fuera capaz de tanto. Y ciertamente, esa abuela tampoco se parecía demasiado a la suya. Sin embargo, Susanita había comenzado a establecer una especie de complicidad con ella. Se sonreían mutuamente, y cuando Roberto le dio la carta a Julia, la señora le guiñó un ojo a Susanita. Mientras Julia leía la carta, el papá de Susanita intentaba hacerle preguntas a la mujer. «¿De dónde viene usted?», le dijo, creyendo que al pronunciar lentamente la frase, la mujer le entendería. Obviamente no sucedió así, y por toda respuesta sacó un sobre rojo del bolsillo de su suéter y se lo entregó a Susanita. Ella lo abrió y comenzó a leer en voz alta, pero estaba muy chica como para dominar este asunto de la lectura. Así es que mejor le dio la carta a su papá para que él lo hiciera. «Querida Susanita, perder a un ser querido significa una gran tristeza. Clara, la mujer que te ha dado esta carta, perdió a toda su familia en la guerra. No tiene a nadie en el mundo. Los adultos no suelen escribirme cartas, pero ella lo hizo y me pidió una familia. La tristeza de su carta era muy parecida a la tuya. Sé que nadie en este mundo podrá sustituir a tu abuelita, pero Clara es una gran mujer y una abuela maravillosa, y te necesita tanto como tú a ella. Por eso decidí enviarla. Espero que vivan muy felices para siempre. Hasta el año que entra, Santa». Postdata. En el otro bolsillo del suéter de Clara encontrarán el manual Conversar en alemán-español. Espero que les sea útil y que el idioma no sea un gran problema. Vaya, vaya. Así es que la señora se llamaba Clara y era alemana.
Cuando el papá de Susanita terminó de leer la carta, vio que su hija ya se había sentado junto a Clara, había sacado el manual e intentaba conversar con ella. Guten Morgen. Ich bin Mexicanische, dijo Susanita pronunciando con dificultad. Era momento de una conversación privada entre los adultos nacionales que se encontraban en esa sala. Así que el papá de Susanita llamó a la mamá aparte. Dejaron a la niña con su regalo nuevo y se fueron a la recámara. Ambos estaban, en el fondo, contentos por lo que había sucedido esa mañana. Pero Roberto estaba preocupado. La presencia de Clara en casa les iba a traer problemas. Pero, ¿cómo vamos a tener a una alemana aquí alojada? ¿Qué tiene? No la secuestramos. ¿Nos la trajo Santa Claus? Argumentó Julia. Pero, ¿cómo vamos a mantenerla? A la abuela la manteníamos. Pero teníamos la ayuda de la pensión de mi papá, y ya no. Además, se ve que ha de comer muy bien. La mamá de Susanita estaba pensativa. Por un lado, es cierto que podía ser incómodo y probablemente costoso tener a una alemana desconocida viviendo en la casa. Pero la historia de Clara la había estremecido, y además sabía que a Susanita le hacía falta. ¡Ay, Santa Claus! ¡Qué ocurrencias! Decía Julia dirigiendo su mirada hacia arriba. No podemos dejar que se quede, concluyó Roberto. Julia se puso muy triste al oír esto, y mucho más cuando vio que Clara y Susanita ya habían comenzado a entenderse y parecían muy divertidas diciendo cosas en un idioma que no era el suyo. Quiero unos huevos con jamón, decía Clara, y Susanita se tronchaba de risa. Susanita, murmuró el papá, y con una seña le pidió a la niña que se acercara. Clara se quedó sentada en el sillón. No podía escuchar nada de lo que el papá de Susanita decía, y aunque de todos modos no hubiera entendido las palabras, supo que no era nada bueno cuando vio que las lágrimas empezaban a correr por la cara de la niña. Clara sintió un nudo en la garganta y una gran angustia comenzó a invadirla. En ningún momento pensó que no sería bienvenida en un hogar a donde había sido enviada nada menos que por Santa Claus. Y si no la querían, ¿qué haría? ¿A dónde iría? Su temperamento germano no le permitió echarse a llorar, que era lo que hubiera querido hacer. Así es que se mantuvo seria, esperando, hasta que Susanita corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No, papá, no puede irse. No tiene una familia. Y además, me la trajo Santa Claus. Las lágrimas no dejaban de manar. Clara tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para no dejar salir las suyas y solo acarició la cabeza de la niña. Al ver esa escena, un tropel de pensamientos entró de golpe en la cabeza del papá de Susanita. Sí, es cierto que no es normal que Santa Claus ande regalando abuelas, y menos extranjeras. Es cierto que una boca más iba a significar un esfuerzo extra. Es cierto que el alemán es un idioma dificilísimo y que además no suena demasiado bien. Pero también es cierto que esa mujer los necesitaba. Si ellos, que habían perdido a la abuela porque se murió de viejita, la habían pasado tan mal, la pobre Clara, a quien una guerra estúpida como lo son todas, le había arrebatado a su familia entera, seguramente tenía el alma hecha polvo. Roberto, piénsalo. Ella no tiene a dónde ir, dijo Julia, pero Roberto ya había sacado sus propias conclusiones. Se acercó a Susanita y a Clara, que seguían abrazadas, y dijo: Supongo que podríamos hacer la prueba. No fue una mala decisión. No solo Susanita aprendió un poco de alemán, cosa que sorprendió a muchos de sus maestros y a sus amigos, sino que Clara resultó ser una mujer muy ordenada. Las finanzas estaban al día, la casa estaba impecable, y no tanto porque ella lo hiciera todo, pero sí que era buena para dar órdenes. Y además tenía una habilidad especial. Sabía hacer unos chocolates deliciosos, una antigua receta familiar. Al principio empezaron a venderlos entre vecinos y amigos, pero eran tan sabrosos que todo el mundo quería y les llegaron muchísimos pedidos. Pronto pusieron una pequeña fábrica y se olvidaron para siempre de los problemas de dinero. Al año siguiente, el encargo de Susanita había sido un encargo convencional.
Santa Claus se sintió muy contento al entrar en la sala de la familia. Era la misma en la que había depositado a Clara un año antes, pero mucho más bonita, con mejores muebles y un árbol de Navidad muy alemán. Y más contento se puso cuando encontró una gran canasta de chocolates, todos en forma de caras sonrientes, acompañados de un letrero. Santa, gracias por hacer de dos familias rotas una tan feliz como la nuestra. Por siempre, Julia. Roberto. Susanita. Clara. Y Santa pudo comprobar que aún hay algunas historias que terminan con el clásico y fueron felices para siempre. Este fue el cuento El mejor regalo de Santa Claus de Mónica Brosson. Y si te preguntas cómo la vida de Brosson influyó al escribir este cuento, corre a Spotify O Apple Podcast. para escuchar su vida en el episodio 14. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los siguientes cuentos. Déjanos tus comentarios o alguna recomendación que quieras escuchar. También nos puedes seguir en Instagram y Facebook, donde podrás encontrar datos curiosos del autor o todas las recomendaciones que damos a lo largo del podcast. Encuentra los enlaces aquí abajo. Y recuerda, detrás de cada cuento Hay algo que está pasando. Goodbye.